Con Alicia Rueda, ella es la subdirectora de la unidad de víctimas. Doña Alicia, buenos días. Buenos días para todo el equipo de la W y para todos los oyentes. Doña Alicia, pues en un proceso tan difícil como es el de indemnizar a las víctimas, pueden existir algunos errores, algunas equivocaciones, pero nos han llamado la atención algunos casos con documentos en mano en donde podría estarse presentando un cartel de víctimas, es decir, de suplantadores de víctimas. ¿Ustedes tienen ese escenario descartado, doña Alicia? No, Julito, nosotros no lo tenemos descartado. De hecho, hemos identificado casos en los que se han presentado esas situaciones. Mira, nosotros hemos abordado, digamos, 3 problemáticas en ese sentido. Han habido casos de suplantaciones, han habido casos de falsas víctimas y de tramitadores que buscan aprovecharse de las víctimas diciéndoles que van a agilizar los trámites dentro de la entidad, siendo eso una mentira, y le piden a las víctimas que les den parte de sus recursos. Sin embargo, es muy importante aclarar que pese a que estamos en un programa masivo de reparaciones, porque hay más de 8.600.000 personas en el registro, estos casos, por ejemplo, de temas de suplantaciones, solamente se han identificado 54 casos en 805.815 indemnizaciones que hemos entregado. Entonces es un porcentaje también muy bajo respecto de esta masividad que atendemos en el programa. También hemos tenido un trabajo muy articulado con la Fiscalía General de la Nación. Hemos realizado 1.600 denuncias en casos donde hemos identificado falsas víctimas. No obstante, de estas denuncias, esto es un 0,2% realmente del universo de víctimas que están en el registro. Subdirectora, pero tal vez no será que en esos poquitos casos que se han denunciado es porque las víctimas se han dado cuenta de la suplantación y que este fenómeno podría estarse presentando pues en mayores proporciones, sino que las víctimas reales no se han dado cuenta. Bueno, nosotros hemos identificado los casos de suplantaciones, digamos, en 2 días. Cuando las víctimas nos informan que fueron a notificarse de su carta de indemnización y se les informó que la carta ya fue entregada a una persona que se hizo pasar por ellas, ¿sí? Y otros casos que hemos identificado cuando se ha querido cometer ese delito por parte de las personas que iban a hacerlo y se ha identificado la suplantación y se ha parado la entrega de esa carta porque se identificó que se trata de una persona que está suplantando a alguien. O sea, y para este tipo de cosas estamos también implementando, ya suscribimos este año con la Registraduría Nacional del Estado Civil un convenio para hacer la identificación biométrica al momento de la entrega de la carta de indemnización o de la notificación de este documento para que las víctimas tengan mayores controles y no podamos evitar este tipo de delitos. Subdirectora, además, en estos delitos, ¿sí? ¿Ustedes han identificado si hay involucrados funcionarios tal vez de las regionales de la unidad para las víctimas? Mira, hay casos en investigación, se han dado capturas y están en investigación. No solamente se han visto involucrados funcionarios de la entidad, sino de otras entidades también públicas. No obstante, hasta que estos casos no tengan una etapa de juzgamiento, pues nosotros no podemos pronunciarnos sino en la medida en que las investigaciones avancen. Acá conocimos estos casos porque nos escribieron víctimas que siguen esperando la reparación porque han sido suplantadas. ¿Qué hacer con estas personas que evidentemente necesitan esa indemnización porque el conflicto armado pues les quitó todo, pero que por el tema del proceso penal contra el suplantador pues no han podido recibir su reparación? Bueno, eso, digamos, los casos ameritan un análisis particular. Sí, te voy a dar un ejemplo. Si una víctima fue suplantada, tiene, digamos, como 2 controles. El primero es cuando la unidad para las víctimas llama a esa persona a ser notificada de su carta de indemnización.
Ahí es el primer filtro, y el segundo filtro lo hace nuestra entidad pagadora, que es el Banco Agrario, ¿sí? Si el Banco Agrario comete un error, ¿sí?, en donde efectivamente se evidencia que fue por la falta de diligencia del banco haber entregado esos recursos a una persona que no corresponde a quien verdaderamente es, el banco debe hacer la devolución de esos recursos. Si definitivamente fuimos las entidades inducidas a cometer un error, ahí lo que hacemos nosotros es entrar a repetir contra esta persona que hizo los cobros de estos recursos para poder lograr la recuperación de esos dineros y así poderle pagar a las víctimas. Doctora Alicia, como siempre es un placer escucharla. Gracias por su explicación y bueno, y por su sinceridad en advertir que efectivamente hay intentos de montar un cartel de víctimas por la vía de la suplantación, lo cual pues indiscutiblemente es un crimen. Encima de que una persona padece semejante drama, hay quienes quieren quitarles su indemnización. Doctora Alicia, muchas gracias por atendernos. Julio, muchas gracias. Quisiera simplemente para finalizar aprovechar este espacio para decirles que desde la Unidad para las Víctimas, desde el año 2013 y teniendo en cuenta estas situaciones, se ha implementado una campaña que se llama Ojo contra el fraude, no coma cuento, precisamente para que las víctimas no caigan en engaños de personas que tratan de decirles que les agilizarán los trámites a cambio de dinero o que les piden recursos para entablar derechos de petición, acciones de tutela y también buscar, digamos, sacar provecho de ellas. El derecho a la reparación administrativa es totalmente gratuito y es su derecho que puedan acceder ante los trámites administrativos que se hacen en las oficinas de la Unidad para las Víctimas. Gracias, doctora Alicia. Feliz mañana. Gracias, hasta luego. Nicaragua. Nos atiende el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes. Eminencia, buenos días. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Nicaragua, pues esta tierra tan hermosa pero tan sufrida en este momento. Pues después de todo lo que ha pasado, pues ahora hay una cifra preocupante. Se habla de 65 muertos, de muchos heridos, pero sobre todo de algo por lo que han luchado tanto ustedes, que es la paz. La Iglesia se ha convertido en un árbitro en esta nueva crisis política. ¿En qué condiciones arranca el diálogo hoy? Pues prácticamente arrancamos en una situación de violencia. El día de ayer hubo muchas tensiones, muchas confrontaciones, mucha represión, de manera especial en Matagalpa y una parte en Masaya, otra parte en Figalpa. O sea, fueron dos departamentos que ayer sufrieron muchísimo y en los cuales pues los sacerdotes tuvieron que intervenir para calmar un poquito las tensiones que se estaban dando. Prácticamente arrancamos hoy el diálogo en una situación muy dura, sobre todo pues cuando muchos de los nicaragüenses, muchos jóvenes, muchas personas que están protestando han sido heridas, ¿ves? Cardenal, ¿quiénes serán los delegados por parte del gobierno en este proceso de diálogo? ¿El presidente asistirá? Sí, pues ayer, el día lunes que se hizo la convocatoria para el diálogo, pues se le hizo también la invitación a él y ayer nos comunicaban que va a llegar él y también la vicepresidenta y sus delegados, ¿ves? Eminencia Brenes, la Iglesia Católica de Nicaragua ha tenido una relación poco fácil con el gobierno del presidente Ortega. Incluso hace unos años ustedes hicieron un documento que se llamaba Los años pasan y nadie es eterno. ¿Qué credibilidad tienen ustedes y la posibilidad optimista de que se pueda ser escuchada y que esa mediación de la Iglesia, esa facilitación de la Iglesia pueda ser efectiva? Bueno, en primer lugar, como persona de fe, nosotros vemos en Nicaragua que la esperanza es lo último que se pierde, y todo esfuerzo que se haga, yo creo que siempre es válido. El Papa Francisco constantemente nos está invitando a que promovamos el diálogo y él lo ha dicho muchas veces que sin el diálogo, solamente con el diálogo se construye la paz y nos invita verdaderamente a lograr, y es lo que nosotros estamos haciendo, agotando todo, aportando por el diálogo para que
exista menos muertos. O sea, cuando nosotros aceptamos como mediadores y como testigos, una de las normas, los propósitos económicos, para que exista un muerto menos, ¿verdad?, de los nicaragüenses. Ha sido muy difícil, pero seguiremos hasta donde el Señor nos permita y hasta donde también la misma sociedad permita, para que el diálogo se lleve adelante. Eminencia, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Y gracias, y pedimos pues a toda la teleaudiencia, en especial los católicos, pues que nos tengan sus oraciones para que el Espíritu del Señor nos ilumine a todos los nicaragüenses a buscar esas causas de paz y que tengamos menos muertos, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ojalá que así sea.